Bueno, a ver, ¿se ha comprendido los delitos de lesiones y de peligro? Fabiana Chura, Buenas noches, Leslie. a ver, la escuchamos. Mm, a ver, para dar un ejemplo de delito de peligro. Esas personas que, por ejemplo, van a arreglar la electricidad, se suben a los postes ¿Ya? y que no se aseguren bien o que no se pongan bien las herramientas que realmente, o sea, necesitan, o que algo se les suelte de arriba y alrededor haya personas, estaría, o sea, él sabe que puede ocasionar un peligro, pero dice, puede pasar, dice, y también no, así que, pero está en su conciencia. ¿Me explico? Mm, ya, quiero Algo comprender así. un poco, digamos, lo que nos trata de ejemplificar en ese sentido, digamos, de que una persona que realiza este trabajo de, por ejemplo, los trabajadores de ELFEC o de Conteco que van trabajando con cables, ¿no? Y no tomen las medidas de seguridad, cosa de que puedan causar un daño a alguna persona que está pasando o algún bien, ¿no? Un vehículo que está estacionado, ¿no? Pero ahí en realidad el peligro no es inminente. Pero en el caso del secuestro, por ejemplo, el daño es temporal, pero no es definitivo, mientras que el asesinato sí es una lesión definitiva. Marco, Sí, doctor, quería de alguna manera quise salvar, ¿no? La participación de mi compañera. Más allá, ¿no? Bueno, del ejemplo que haya dado, más allá de provocar quizás alguna afectación a terceras personas, estamos viendo, ¿no? Que incurre en un riesgo para empezar, de suicidio, ¿no? Sí, sí, ese es el ejemplo. Pero quiero entender, ¿no? De que los delitos de lesión y peligro son aquellos que van a implicar un cierto riesgo contra la integridad, ¿no? Ya sea de la persona como tal o de terceras personas. ya. Bueno, principalmente vamos a ir, a ver, leeremos el concepto para ir comprendiendo a cabalidad. Los delitos de lesión, los que aparecen con mayor frecuencia en los códigos penales, existen una merma en el bien jurídico provocado por un daño directo. Es decir, la merma es el daño causado, ¿no? Que puede ser definitivo. Por ejemplo, si yo le robo un bien, ahí ese bien ya usted lo ha perdido, ¿no? No hay posibilidad de que se pueda solucionar ese tema. En esta circunstancia, el bien ha sufrido un daño permanente al hecho, ¿no? Mientras que el delito de peligro solo exigen que haya puesto en riesgo el bien jurídico protegido, ¿no? Como les decía, el secuestro, en el cual, por ejemplo, se atenta contra el derecho a la libertad, pero no es definitivo, porque la persona secuestrada, ¿no? Es liberada, ¿no? En algunos casos. Ahora, se convertiría, digamos, en una lesión si el de secuestro se transforma en un asesinato. Ahí sí habría una lesión al bien protegido que sería la vida. ¿Se comprende? ¿Un poco mejor? Sí,
Doctor, un robo frustrado estaría en el parámetro de los delitos de peligro, doctor. Sí, sí, porque el hecho, digamos, ha puesto en peligro la vida, los bienes de una persona, pero al haber sido frustrado, no ha llegado, pues, justamente a lesionar el bien protegido. ¿Está bien? Sí, doctor, muchas gracias. A ver, ¿me podrían dar un ejemplo, alguien, sobre lo que sería, aparte del que ha dado ya su compañera, de los delitos de peligro? Doctor, ¿puede ser los accidentes de flota? A ver, es que un accidente puede tener diferentes connotaciones. Un poquito más aclárenos la idea. Por ejemplo, del caso de que suben más pasajeros, o sea, sobrepasan y van a alta velocidad, digamos, un descuido del conductor y ahí es donde suceden los fallecidos, heridos, pero más fallecidos. Ya, estaríamos hablando de un delito peligroso cuando se realiza la conducción peligrosa, ¿no? Ahí sí entraría. Pero si hay un accidente y hay heridos o muertos, estaríamos hablando de delitos de lesión. Marco. Bueno, doctor, quería también eh, poner como ejemplo, quizás ahora, ¿no? Con esta situación de la pandemia y las nuevas leyes promulgadas, por ejemplo, el delito contra la salud pública, podría entrar tal vez en en esta clasificación. A ver, ¿me podría dar un ejemplo? Por ejemplo, la aglomeración de personas, bueno, la convocatoria, ¿no? O incitar a una aglomeración, eh, no sé si vale el término. Claro, lógicamente sabemos de que en un momento estaban prohibidas las reuniones masivas de personas, individuos, en cualquier tipo de circunstancia. Hoy ya estamos viviendo una normalidad. Eh, Entraría, digamos, en los delitos de peligro, ¿no? En el hipotético caso de que se reuniera un grupo de personas atentando contra su vida o atentando a un contagio masivo contra de la enfermedad. Pero hoy no hay prohibición alguna. Y si se reúnen personas, en realidad hoy el ordenamiento jurídico está en un vacío, porque no hay prohibición alguna. Sí, en el momento en el cual estaba prohibido, ¿no? Aunque ustedes me dirán, pero ¿qué ocurre? La enfermedad antes, ahora y después aún continúa, ¿cierto? Que ahí tendríamos que entrar lo que sería, obviamente, todavía, digamos, en un delito de peligro, ¿no? Que atentaría contra la salud pública. Podría ser. Muy Sí, bien, doctor, Marco. esto Sí, lo algo más consultaba. que complementar. Sí, le consultaba, doctor, esto en base, ¿no? A que todavía sigue vigente, ¿no? El artículo 216 del Código Penal. No se ha hecho alguna modificación al respecto, entonces eso quiere decir que sigue vigente. Y por eso era, ¿no? Mi pregunta. Pese a que, claro, se ha levantado algunas restricciones y todo, pero si en el hipotético caso yo convocase, por decir, a un de personas, imagínense que surja, ¿no? De dicha reunión el rebrote y, bueno, lleguen incluso tal vez bueno, a fallecer. Me imagino que ahí entra, ¿no? Con mayor fuerza este artículo, entonces por eso es que quería, ¿no? Saber si entra, ¿no? Este ejemplo. Ya, a ver, Nate, Sam, me espera un minutito, por favor, le voy a ceder la palabra. Quiero poner en consideración algo a ustedes. ¿Ustedes se acuerdan de ¿cómo le dicen en términos médicos? El paciente cero,
El paciente cero en Bolivia, ¿se acuerdan? Fue una señora que vino del exterior con la idea, ¿no? Decía que estaba viniendo a morir en su tierra. ¿Se acuerdan o no? Que fue la primera paciente identificada con COVID en Bolivia. Sí, doctor. Sí, ¿Ya? doctor. Sí, doctor. Perfecto. En este caso, esta paciente cero estaría incurriendo en lo que es el delito de peligro, ¿no? Porque a sabiendas de que ella estaba contagiada con el virus, viene a Bolivia y lógicamente tiene un contacto directo e indirecto con un montón de personas, empezando desde sus familiares, personas de la línea aérea, del aeropuerto, transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Esta persona, lógicamente, habría incurrido en lo que son delitos de peligro, ¿no? Que no se puede identificar cabalmente a quiénes, a cuántos ha contagiado, pero lógicamente sabía la posibilidad de contagiar y se considera, digamos, el inicio del contagio del COVID. Neisa, a ver, ¿la escuchamos? Hola, hola, perdón, doctor, ¿me escucha? Sí, sí, ahora sí la escucho. Ya, un delito de lesión y de peligro puede ser el desecho de sustancias peligrosas que atenten contra la salud. La contaminación del medio ambiente, dentro de la lógica, podría ser, ¿no? Pero sabemos muy bien que el Código Penal, cuando revisamos, a ver, vamos a ver, los delitos que ponen en peligro la salud pública son algunos. Vamos a ver esto, ¿ya? Deme un segundito. Está bien, doctor. Código Penal, vamos a ver. Delitos contra la salud pública. Vamos a ver qué delitos son para... Un minutito, por favor. Estoy abriendo el Código Penal para ir esclareciendo tal vez más claramente. Ya. A ver, voy a compartirles. Los delitos contra la salud pública, dice, artículo 216, incurrirá en privación de libertad de 1 a 10 años el que, 1, propagare enfermedades graves o contagiosas o ocasione epidemias. Es el caso de la señora que estamos hablando, la paciente cero, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Otro, envenenare, contaminare o adulterare aguas destinadas al consumo público, al uso industrial, agropecuario y piscícola. En esas circunstancias también estaríamos hablando lo que decía, si contamina, digamos, un alimento o aguas, estaríamos hablando de delitos contra la salud pública, que lógicamente estaría enmarcado en lo que es el peligro, porque ahí no sabemos si realmente a alguien le va a hacer daño, si alguien va a consumir, si alguien va a ser contagiada, porque ahí tendríamos que tener directamente identificado si Juan Pérez ha tenido contacto con la paciente cero
y esa le ha contagiado a Juan Pérez. Entonces ahí claramente estamos hablando de lo que es el delito contra la salud pública, ¿no? Pero es lógico que la señora ha propagado la enfermedad, porque si recordamos los antecedentes, ha contagiado a sus hijos, a sus familiares cercanos. En estas circunstancias sabemos de que el daño ha sido real y estaríamos hablando de un delito de peligro. Maribel. Doctor, una consulta. ¿Y las personas que usan, digamos, estas aguas contaminadas, residuales y demás, que las usan para regar alimentos que después venden, verduras y demás, no son de ninguna manera procesadas ni nada? ¿No hay ninguna sanción para ellos? Porque recordemos que varios lugares por la zona oeste, si no estoy mal, zona de la Maica, ellos riegan con aguas residuales y venden verduras. También los que están cerca al río Rocha producen lechugas, cebollas, zanahorias y demás y venden. Sabemos que la tierra es un filtro, pero no nos garantiza nada, ¿no? Porque ya por el lugar de La Maica, por ejemplo, no consumen, tienen agua potable supuestamente, pero ya no es de su consumo el agua que ellos tienen ahí supuestamente potable. Ellos compran ya en garrafones el agua. Mi consulta, doctor. Es justamente el punto número 4. Dice, comerciare con sustancias nocivas para la salud, con bebidas, alimentos mandados inutilizar. Por ejemplo, ustedes sabían, por ejemplo, que hay varias bebidas alcohólicas que no tienen registro sanitario y que causan daño, ¿no? Porque tienen niveles altos de etanol, que es un componente del alcohol que causa daño, ¿no? Y obviamente cuando estamos hablando de alimentos, pueden ser alimentos inservibles o pueden ser alimentos contaminados. Si hablamos de que, por ejemplo, se riega con aguas del río Rocha, ¿no? O aguas contaminadas, saben pues ellos que están regando con esas aguas que no son pues aptas para riego y lógicamente están contaminando los productos que ellos están produciendo. En ese sentido, el comercializar, el vender ese producto nos va a causar un daño a los consumidores. ¿Está bien? El que envenenare, contaminara o adulterara sustancias medicinales y productos alimenticios, cometiere actos contrarios a las disposiciones sobre higiene y sanidad o alterare prescripciones médicas, provocare escasez o encarecimiento de artículos alimenticios, medicinales en perjuicio de la salud pública. Este ha sido un elemento que lastimosamente hemos vivido, ¿no? Por el tema de la pandemia. Gran cantidad de medicamentos han sido escondidos o directamente no existían en el comercio y que presumiblemente era porque comerciantes inescrupulosos, farmacéuticos, no todos, quiero aclarar, algunos se aprovechaban de las circunstancias y escondían estos medicamentos. Entonces, estamos viendo de que estos hechos, ¿no? Pueden causar peligro, ¿no? A un bien protegido. ¿Se está comprendiendo ahora con cabalidad lo que Sí, serían doctor. los delitos de lesión, que hemos dicho que causa un daño al bien protegido, a la vida, a los bienes, etc. Mientras que el peligro podría poner bueno, como otra palabra a utilizar, o sea, pone en riesgo el bien protegido, ¿no? La salud, la vida, la libertad, pero no necesariamente este hecho se puede concretizar. Si se concretiza, estaríamos hablando de un delito de lesión. ¿Ya? También hablamos sobre los delitos materiales y los delitos formales. Los delitos materiales es aquel que resulta cuando se priva de un bien siendo el resultado
objetivo. Por ejemplo, la muerte en el homicidio, porque la muerte le va a quitar la vida a una persona, entonces en este sentido estamos hablando de un delito material. El delito formal, cuando la acción va dirigida a destruir un bien jurídico tutelado sin que importe si se produce el fin perseguido o no. Por ejemplo, una rebelión, una sedición, una calumnia. En estas circunstancias, cuando hablamos del delito material, el bien protegido es afectado directamente. Mientras que en el caso de del delito formal, la rebelión, por ejemplo, puede ser aplacada, porque dentro de la lógica, si hubiera derrocado al gobernante, estaríamos hablando de otro tipo de delito, estaríamos hablando de un delito material. Pero hablamos de un delito formal porque esta rebelión, sin necesidad de que cumpla su objetivo, está causando un daño. La sedición, lo mismo, la calumnia también. ¿Por qué la calumnia? Digo, porque yo puedo difamar a fulano de tal y decir es un ladrón, un delincuente, pero la idea, digamos, de la calumnia es mellar la dignidad de una persona, ¿no? En algunas circunstancias me podrán decir, pues, oye, estás loco, si Juan Pérez es el mejor tipo del mundo. Imposible, no te creemos lo que tú dices de él. ¿Se entiende lo que serían los delitos, delito material y el delito formal? Doctor, disculpe, el delito material, ¿podría volver a explicar? Es aquel que resulta cuando se priva de un bien, ¿no? Directamente. Por ejemplo, aquí tenemos que la muerte de una persona constituye un objeto principal que es quitarle la vida a una persona, ¿no? Y obviamente ahí estábamos hablando del homicidio, ¿no? Que el delito material sería un daño directo a este bien, que se haya cumplido el objetivo que se ha trazado, quitarle la vida a una persona. Mientras que cuando hablamos de un delito formal, se realiza el acto, pero no se concretiza el objetivo que se buscaba. Por ejemplo, en el intento de suicidio, ¿no? Estaríamos hablando de un delito formal, yo me tomo unas tabletitas para quitarme la vida, pero esas tabletas no han sido suficientes o he sido rescatado oportunamente, atendido médicamente y lógicamente salvan mi vida. Estaríamos hablando de un delito formal, en este caso, el que atentar en la vida de una persona, pero no se ha llegado al objetivo planificado, ¿ya? Por eso decimos la rebelión, que no necesariamente va a derrocar al gobernante, la de sedición, lo mismo, y la calumnia, en algunos casos, puede llegar a su objetivo, entonces estaríamos hablando de un delito material. Cuando hablamos que no ha cumplido su objetivo, estamos hablando de un delito formal. ¿Se entiende? Por favor, me gustaría que comenten. Daniel. Doctor, una pregunta, disculpe. ¿Entraría en el caso de formal cuando bloquean cara a cara, por ejemplo? Disculpe, no sé si llega a material o formal, doctor. Ya, hay que analizarlo, hay que analizarlo. A ver, ¿cuál es el daño que podría realizar un bloqueo? En este caso sería dañar la salud pública, doctor, porque nos están dejando con basura, nos dejarían con basura acumulada por días. Ya. La contaminación del medio ambiente también, doctor, ¿no? Y es lo mismo con el que dice el compañero, atentar contra la salud pública. En ese caso estaríamos hablando de un delito material. El bloquear, por ejemplo, una hora constituiría un delito formal, porque ahí no vamos a causar un daño. Si bien vamos a perjudicar
a los ciudadanos que se movilicen normalmente, pero estaríamos hablando de que no se va a lograr un objetivo trazado, ¿no? Mientras que si realmente el bloqueo de cara a cara va a causar un daño a la salud, estamos hablando de un delito material, que en realidad es así, ¿no? La contaminación de los vehículos, como hemos visto, los delitos contra la salud pública, en muchos casos estaríamos hablando de delitos materiales, ¿no? Porque la contaminación sí o sí nos afecta, aunque no nos va a matar, pero a la larga nos causa daños en nuestra salud. ¿Se ha comprendido, no? Sí, doctor, gracias. Los delitos de acción, omisión y de comisión por omisión. Aquí vamos a ver estos tres elementos para ir comprendiendo también ese tipo de clasificación. Delitos de acción son aquellos en que la voluntad delictiva se exterioriza bajo la forma de un movimiento corporal, que es causa de la alteración del mundo externo. Por ejemplo, el hurto, robo, violación. En este delito de acción dice que es importante que la voluntad se exteriorice con un acto. Yo quiero hurtar, entonces voy a meter la mano a la mochila del vecino y le voy a quitar su celular. Entonces, ahí existe la voluntariedad porque el ladrón quiere robar lo que se encuentra dentro de la mochila y al meter la mano en la mochila estamos realizando una acción, ¿ya? Lo que sería un hurto, lo mismo el robo y la violación, lógicamente estaríamos hablando que una persona planifica, encuentra a su víctima, la aborda, ¿no? Mediante la violencia, la intimidación u otros elementos, tiene acceso carnal con la víctima. ¿Se entiende los delitos de acción? Por favor, aquí me gustaría que vayamos uno por uno. ¿Alguien me podría dar otros ejemplos de delitos de acción? ¿Alguien? Mosqueira, Marco. El secuestro y el rapto, doctor. Ya, el secuestro y el rapto son acciones porque el individuo expresa su voluntariedad con el acto de rapto o el secuestro, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más? Por favor, a ver. Natalie. Un ejemplo, Natalie, de delitos de acción. Rosemary. La violencia física, doctor. Lesiones leves, graves o gravísimas. Porque como violencia no hay delito. Sí, doctor, lesiones. Ya, perfecto, muy bien, Rosemary. Neisa. Sí, doctor, ¿puede ser la corrupción de menores? A ver, ¿cómo sería la acción? Por ejemplo, la pornografía infantil, puede ser. Ya, pero ¿dónde está la acción? ¿Cómo cometería usted ese delito de corrupción de menores para que se considere un delito de acción? La prostitución, doctor. La prostitución. La prostitución como hecho ilícito no es delito, le comento. Porque si no, ahí tendríamos todas las señoritas, hombres que prestan sus servicios sexuales en la cárcel, pero no es así. La prostitución Pero, es doctor, ilegal. ¿Ah?
Doctor, en los niños, los menores de 18 años, doctor, Ya. que les obligan a ¿Dónde prostituirse. entraría el delito? Y el delito de prostitución no existe en Bolivia. ¿Dónde existe el delito? En el proxeneta. Que yo le obligue, le convenza, la prostituya a una persona, hombre o mujer, y que lo ofrezca para prestar servicios sexuales. Ahí sí estamos hablando de acción y lo que sería el proxenetismo. Maribel. Doctor, disculpe, ¿y el bullying? El bullying, Zeina mía, no es un delito, Todavía. todavía, que debería ser un No está delito. Claro, Pero, no está tipificado, ¿no, doctor, como delito, pero ya exacto. viendo las consecuencias a raíz del bullying, yo pienso que ya no nos falta nada. En el sistema penal boliviano, el nuevo que se estaba implementando, se quería implementar un ilícito que es, por ejemplo, el castigar a una persona cuando ésta incitara, provocara el suicidio de otra persona. Ahí, lógicamente, el suicidio muchas veces es resultado del bullying, ¿no? Lili. Doctor, el tráfico de drogas. Ya, si el tráfico de drogas es un delito de acción, por el cual yo, narcotraficante, voy a producir, voy a comercializar y voy a vender las drogas, ¿no? Ahí estaríamos hablando de delitos de acción. Muy bien, mis queridos alumnos. Los delitos de omisión, ahora vamos a ver, ¿qué sería lo contrario de acción? Dice, delito de omisión, cuando se deja de hacer algo, ¿ya? O sea, yo no hago algo, pero, ¿no? Que la ley impone un deber de haberlo hecho. En esas circunstancias, dice que yo no he hecho algo, no hay voluntariedad, pero a sabiendas que yo debería haberlo hecho para no causar un daño a la sociedad, a una persona, etc. A ver, ¿qué entienden por delito de omisión? Doctor, el no auxiliar en un accidente que uno haya provocado. La omisión de socorro constituye, lógicamente, un hecho antijurídico que causa daño a una persona. Vamos a ver lo que dice el Código Penal. Ya. Omisión de socorro, artículo 262. Si en el caso del artículo anterior, el autor fugare del lugar del hecho u omitiere detenerse para prestar socorro o asistir a las víctimas, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. La pena será de privación de libertad de 6 meses a 2 años cuando el conductor del otro vehículo no se detuviere a prestar socorro, ayuda al conductor u ocupante del vehículo accidentado, agravándose la pena en una mitad si el accidente y la omisión de asistencia se produjere en lugar deshabitado. Entonces, ahí vemos que la omisión de socorro es un hecho puntual en el cual la persona que no auxilia a un accidentado producido por el accidente va a ser castigado, ¿no? Sabe que debe auxiliar, pero no lo hace, tiene un castigo. ¿Está bien? Entonces, Sí, doctor. habíamos puntualmente comprendido lo que se le diría el delito de omisión. ¿Alguien quería comentar? Marco. Doctor, y quizás tal vez, no sé si entre en esta categoría lo que es quizás un delito de cuello blanco, ya sea malversación de
bienes económicos. En esa circunstancia, la malversación es un delito de acción, porque yo, a sabiendas que estoy administrando recursos del Estado y sé que no debo malgastarlo o gastarlo en otras cosas que no están establecidas por la misma normativa, estoy haciendo un delito de acción. ¿Dónde iría la omisión? Cuando el jefe, la autoridad, no fiscaliza los recursos que están a su cargo y permite que los inferiores malversen esos bienes. ¿Se entiende? Daniel. Sí, doctor. Doctor, en este caso entraría también la negligencia médica. La negligencia, es que la negligencia médica, mi estimado Daniel, es un hecho, ¿no?, que se puede dar por impericia, ¿no?, por desconocimiento, que ahí podríamos hablar, digamos, más de un delito culposo, que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero no estaríamos hablando ni de acción ni de omisión, aunque omisión podría ser, ¿no?, cuando a sabiendas de que un procedimiento no es el adecuado, lo realiza, ¿no? Lili. Doctor, en caso de, por ejemplo, saber que una tercera persona ha cometido algún crimen y, bueno, saber que eso tiene algún tipo de castigo jurídico y uno se calla, ¿eso es delito de omisión? A ver, nuevamente, ¿me repite o me da un ejemplo? Por ejemplo, yo sé que mi amiga, digamos, a ver, que mi amiga tal vez ha asesinado a alguien Ya. y yo lo sé, pero, o sea, las leyes me mandan a tener que acusarle, ¿no? Pero me callo, ¿eso es omisión? Ahí sería complicidad o encubrimiento, que podrías considerarse como una omisión de denunciar el hecho ilícito